Partimos capítulo 9 ya, ¿cierto? 9 de Hablemos de Acuarela. 9. Sí. Sí. Bueno, bienvenidos todos a los que nos están viendo en este capítulo de hoy, en Hablemos de Acuarela, en donde siempre contamos con artistas destacados o gente que adora la acuarela como una técnica que la hace parte de su vida. Por lo tanto, le damos la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro amigo Domingo González. ¿Cómo estás, Domingo? Tanto tiempo. Bien, aquí estamos. Muy bien, gracias por verlo, gracias por la invitación. Genial, no, gracias a ti por estar participando y darte el tiempo de contar con nosotros en estas conversaciones que estamos brindando a los que nos converge, que es la acuarela en este caso. Gonzalo, amigo mío, ¿cómo está ahí? Bien, bien, ¿tú? Súper, ¿Todo bien? aquí. ¿Todo bien? Qué bueno, qué bueno. Domingo, Hola, Gonzalo. gusto de verte. Encantado ¿Cómo también estás? de verte. Qué bueno tenerte por acá. Para nosotros, o por lo menos para mí, es un lujo que estés con nosotros. Muchas gracias por eso y también echando de menos nomás las salidas, pero bueno, ya Sí, llegarán. sí, bueno, Sí. Domingo nos conocemos vagamente, pero sí nos encontramos en las salidas de Urban Sketcher. Ahí yo tengo recuerdos de eso, de las salidas que hacíamos in situ. Exactamente. Tal cual, sí. El, Sí, pero Bueno, la idea del capítulo que tenemos hoy día como conversando, hablando de acuarela, es contar contigo, Domingo, para que nos cuentes un poquito de ti. Y aquí con Gonzalo siempre hacemos un pack de preguntas donde sí, está, estamos involucrados para que podamos conversar en conjunto. Nosotros como gente que está interesada en el arte y gente que nos está viendo, queremos conocer un poco de tu trabajo y saber cómo entraste a la acuarela. ¿Cómo fue tu mundo? ¿Cómo entraste al mundo de la acuarela? Domingo, cuéntanos. ya, mira, en realidad tengo recuerdos muy vívidos de que la acuarela la tengo conmigo desde chico. Y las primeras acuarelas que tuve son unas de cartón, que eran unas pastillas redondas que se llamaban Gladys, que fueron las primeras acuarelas con las que yo tengo memoria de haber trabajado. Wow. Luego trabajé con unos amigos en arquitectura, en un taller grande de diseño de la Escuela de Arquitectura de Valparaíso, y uno de ellos me regaló una acuarela Pelican metálica, que en realidad era un lujo tenerla, Salían que la buenas. conservo hasta el día de hoy. Sí, la conservo hasta el día de hoy. No la he querido gastar en realidad porque son cosas que también uno atesora. Y después, de ahí en más, he trabajado con diferentes técnicas relacionadas con la acuarela y con la acuarela misma, con tintas Ecoline, cuando estuve trabajando un tiempo con los aerógrafos, después tinta china, de las que habían en aquella época, no como las que hay ahora, que son maravillosas. Y así, he trabajado con la acuarela desde que tengo conocimiento, en realidad. Por ser una técnica muy rápida, muy eficiente, con la que uno consigue lo que está pensando en el momento. ¿Está sonando un teléfono? Sí, es el mío, pero no importa, déjenlo sonar, Sí. no, Tranqui. Pero si quieres contesta, estamos grabando. no, sigamos con la conversación. Eso puede Perfecto. esperar. Bueno, estas son, bueno, para que sepan que también nosotros todo esto ocurre casi en vivo porque nosotros editamos, juntamos, ponemos videos, fotitos en la conversación. Así que lo Estamos. vamos, Sí. ahí estamos de vuelta, estábamos contestando unas llamadas. Eh, chicos, continuamos nuestra conversación. Domingo, estabas contándonos de tu formación, de la parte de la acuarela. Sí, y entonces, como decía, el acercamiento fue por varios lados, pero desde muy pequeño. Pero en realidad la acuarela la tomé y la desarrollé finalmente estos últimos años,
hace muchos años ya, por un tema que tiene que ver, en realidad dejé de pintar al óleo, y todo lo que tuviera que ver con aceites y con todos esos líquidos que de alguna manera me complicaban con el tema, porque estaba metido en unos asuntos con el ecosistema y todo este tema. Entonces, en realidad dejé todos los aceites, todas las linazas, todas las trementinas, y las cambié por agua y por pigmentos en lo posible, lo más naturales que se pudieran encontrar, en realidad. Wow, Y el genial. papel que fuera algodón también, bueno, después hablan del papel, pero el papel Sí, que sí, fuera también lo más cercano a lo natural posible y todo eso. buenísimo. Entonces como que fue Y bueno, una... bueno, ¿Sí? no, que una de las cosas que llama la atención y que creo que es importante destacar es esta cosa de preservación que tiene Domingo y el tema ecológico también, que creo que está bien presente en su trabajo. Mm. Sí. Efectivamente, es una de las temáticas por un impacto que me provocó el sur de Chile, en realidad, porque en Santiago, viviendo entre medio de edificios y lo más grande y más cercano a un parque era en realidad, yo viví muchos años ahí en Salvador con Sucre, entonces caminábamos hacia la Plaza Sucre o hacia la Plaza de Providencia, lo que es el parque japonés y todo eso. Mm. Y eso era para mí, eso era maravilloso, formidable, pero después me encontré con el sur de Chile y lo que significa eso en la montaña, en los bosques y todo eso, y eso es un impacto tremendo, tremendo. Claro que sí, claro que sí. Imagínate el norte, que yo me vine a San Pedro Atacama, que no lo pensaba cómo era y me impactó. Increíble cómo la naturaleza tiene una fuerza, cómo te atrae. Sí, no descarto los paisajes, porque en realidad me ha permitido el trabajo que yo hago habitual, como digo yo, para pagar las cuentas, es que soy diseñador gráfico, Ujú. entonces tuve la oportunidad de ir desde Arica a Punta Arenas, me pagaban los pasajes, me mandaban para allá, para acá y todo el tema, entonces tenía mucho tiempo porque la gente de provincia trabaja de una manera distinta a los santiaguinos, que andamos todos apurados todo el tiempo, Claro, y ellos descansan harto. Entonces tenía muchas horas para recorrer, para dibujar, para estar, y mis reuniones eran breves, entonces tenía más tiempo todavía, y eso me permitió tener un encuentro con formas, paisajes, arquitecturas diferentes y realmente entrañables, realmente maravilloso. mm, genial, genial. Oye, Domingo, y viendo tu trabajo, que bueno, que lo tienes a disposición en las redes sociales, es súper interesante, algo que a mí me llamó la atención y, entra en una pregunta que, que tiene que ver cómo se influencia, porque he visto que también tienes un trabajo de poesía. He visto que has hecho varios versos y están involucrados en la acuarela. ¿Cómo influencia en ti la poesía en la pintura? Es un tema que me persigue hace mucho, porque en realidad me siento muy atraído por toda la forma en que los orientales eh, se plantean frente a lo que nosotros llamamos paisaje. Eh, ellos tienen una interpretación o una idea eh, bastante más simple, pero muy poética, que no quiere decir que no es compleja, Mm. de lo que significa el paisaje. Entonces, me ha influido mucho la poesía, y sobre todo la poesía oriental, la poesía china y también los haiku. Y tengo por ahí un montón de libros y autores que permanentemente estoy leyendo. De hecho, estaba leyendo ahora La senda del haiku de Basho, y en ¿Ya? realidad eso ha sido la influencia para mí, pero también yo cuando voy a pintar me tomo mucho tiempo de reflexión frente a lo que quiero pintar y eso lo escribo. Entonces Mm, me gusta determinar qué siento frente a la textura de los árboles que ya están secos, que están quemados, que están muriendo, por decirlo de alguna manera, o la tierra, o los verdes, o los ocres, o los naranjas.
me importa mucho estar un rato de reflexión, no ser un mero transvasijador de lo exterior al papel interior en el que estoy trabajando. Claro, claro. Oye, Domingo, ¿y tienes algún verso por ahí, algo escrito que quisiera o podrías leerlo? Ya, vamos a ver aquí, porque tengo esta libreta que les estoy mostrando, es la libreta de la cuarentena, la llené con todas las Por charlas, favor, léenos alguna cosa, algunas cositas que tengas. sí, por ahí, mira, por ahí justo estaba en la mañana leyendo algo que tenía que ver con esto. Permiso, ¿eh? Adelante. Es de mañana, la montaña es un fantasma. Han venido a cambiarla con su manto de agua niebla muchos vientos diferentes. Estoy a sus pies, en silencio. Aquí todo es inmensamente húmedo. Allá arriba todo se desvanece. La montaña es un fantasma. Sus perfiles son ásperos, palpables. Es interminable la red que han tejido sus raíces, aquellos de ayer y estas de hoy. Es tan inmenso el sentimiento por este ocre ciénico, por esta ocre ciénica visión, naranjos apenas traspuestos, los verdes tenues, sutiles, secos y los azules quemados y vagabundos, queriendo ser negro aún más intenso y definitivo. Guau. No, es eso. Es la reflexión de estar Bueno, frente al paisaje. Qué genial porque es una y además reflexión relacionada al color. sí, sí, justamente. Sí, No, justamente eso iba a comentar. A mí me llama mucho la atención, Domingo, que tu trabajo, a ver, es que es difícil porque tiene muchas aristas, pero una de las definiciones del artista que a mí más me gusta tiene que ver con aquel que es capaz de ver lo que otros no ven. Y siento que esa definición calza perfecto en tu persona, digamos. Eh, Porque tú no has perdido la capacidad de asombro y te conmueves con cosas como un tronco cortado o de repente con una roca o con un acantilado o qué sé yo, con los paisajes de la naturaleza, los roqueríos, los ríos, los bosques. Entonces me llama la atención porque esa cosa como de lo sublime, es como que necesitas mostrarla a los demás. Efectivamente, ese es un tema que para mí es re importante. Por ejemplo, estuve en Coquimbo y una de las cuestiones que más me impresionó fue el paso de luz y sombra. está sonando un teléfono. Sí, está bien. Eso es. El paso de luz y sombra que hay entre, por ejemplo, lo que es roca, piedra y la playa misma. Cuando estuve en Coquimbo me pasó eso y me dejó impactado el modo como la luz se rebota, se vuelve distinta en la tierra, que en la piedra, que en la roca, que en los ángulos de la roca. Entonces, por eso digo, para mí la acuarela tiene que ver con un estado de contemplación previo al pintar, previo. Claro que sí. Y Claro, una es cosa la Gonzalo, sí, sí. No, dale, dale. No, es que quería abordar el tema de cómo también la poesía el trabajo literario de alguna manera tiene algo ligado al efecto de la acuarela. Podríamos decir que escribir un libro sería un óleo, y ese refrán existe, y escribir un poema sería una acuarela, porque entra en la reflexión instantánea, o en el momento, más reflexivo, y por lo tanto siempre había una conexión. Sí, yo pienso muy parecido en ese sentido a lo que tú estás diciendo,
porque en realidad cuando uno lee poesía, lee momentos, lee instantes, lee gestos, lee pincelazos, para ponerlo en el marco de la conversación Correcto. nuestra. Entonces, cuando uno, y cito de memoria un haiku de Bacho, creo que es, que dice, la hoja cae de la rama. Y después dice, la segunda parte dice, la mariposa vuela. Entonces, nunca estás, ese momento uno lo tiene que visualizar, lo tiene que ver, tiene que interiorizarlo para saber todo aquello y cómo tú lo pintas. De hecho, yo estaba trabajando ahora un proyecto con mi hijo que también trabaja estudió arte, pero está dedicado a la música, que estuve ilustrando varios poemas de Dogen, un sacerdote, poeta del siglo XII, me parece, y él va a poner música a todos esos poemas, que es una fusión de sonidos de la naturaleza con música zen y todo eso. Entonces, y esto no se trata de una cuestión de moda, es una cuestión que va interna, por lo que tú dices. Para mí, pintar acuarela es estar escribiendo poesía. De alguna manera expresar las no palabras con los colores. Claro, claro que sí. Mucho también de tu trabajo está involucrado el poema y al mismo tiempo al lado está una acuarela o una mancha, un trazo, está siempre enlazado, sobre todo en tus cuadernos, en tus croqueras, cuadernos de viaje. Sí, toda la razón, porque en realidad yo más que trabajar en formatos, que me encanta trabajar en formatos grandes, sobre todo de pliegos, qué sé yo, medios pliegos, eso lleva un tiempo porque hay que estar sentado, trabajando, terminando. Entonces a lo mejor peco un poco de ansiedad y por eso que tengo tantos cuadernos de apuntes. Y de hecho le comentaba a Gonzalo que pude salir en algún momento y encontrar alguna tienda abierta y comprarme las libretas, no las que venden acá de papel bond, Ya. sino en estas tiendas orientales que el papel viene con mucho más algodón y que te permite hacer trabajo de tinta o de acuarela. Entonces, yo necesito, mi trabajo es escribir y pintar. En realidad no es que es una imitación del oriental, porque en realidad no lo hago por eso. Simplemente es una forma que tengo desde que conozco el uso de la escritura, que trabajo de esa manera. Así cuadernos, muchos cuadernos en realidad, muchas libretas de apuntes. Claro, claro que sí. Eso. Genial. Son numerosísimas. Además que tienes para las personas que nos están viendo, tienes un interés súper real e importante por el dibujo también. De hecho, tengo una suerte de sensación, me atrevería a decir, que puede ser que me equivoque, que tu dibujo está un poquito más relacionado con Occidente, pero tengo la sensación que tu acuarela está más relacionada con Oriente. Y me gustaría que ojalá nos pudieras comentar un poquito más, porque te has referido ya al tema de Oriente, pero creo que es súper interesante cómo tú tienes montones de referentes que son orientales, precisamente, y que muchos artistas que aquí no se conocen, que no tenemos idea que existen, y tú los tienes ahí súper presentes. Entonces, que nos comentara un poquito más de referentes y qué sé yo de Oriente. Bueno, es que en realidad el tema de las referencias para mí es clave en el sentido que por muchos años de estar metido en arte, siempre supe que el arte era como la lectura que teníamos que hacer desde Europa, pero desde la Europa más bien mediterránea, de
Francia, de Italia, de España y eso. Pero hay un mundo maravilloso que en realidad lo desconocemos porque no lo hemos estudiado mucho. Y una de las influencias para mí en la acuarela es el realismo ruso, la pintura del realismo ruso. Ilya Repin, Torover, y etcétera, etcétera, etcétera. Que son muchos y que son fantásticos y son extraordinarios. Sí. Pero también los pintores Pechín. nórdicos, los daneses, los suecos, que tienen otra manera de ver la luz en su mundo que es bastante más helado. Claro que sí. Claro, tienen otra visión. Pero hay otra luz. Pero tú partiste diciendo algo que también para mí es re importante, que tiene que ver con el dibujo. Uno sabe en la vida que tiene ciertas habilidades. Yo creo que una de las habilidades es dibujar. Y bien, cuando tienes la técnica y tienes la habilidad, las pintas y haces las cosas relativamente bien, me parece estupendo. Entonces, de Occidente tengo influencia así importante, realmente importante, en el manejo del dibujo, de las proporciones, del cuidado de la composición y todo eso, que es clave para mí, para cuando tú quieres trabajar de una manera oriental, donde todo es el sentido del momento del gesto, pero también tener todo ese cuidado de que esa composición va a estar bien construida. Y eso no digo que los orientales lo hacen mal, simplemente digo que son formas distintas de aproximarse a un objetivo. Correcto. Entonces, tampoco pretendo pintar como los maestros chinos, como Chitao, por ejemplo, que es un gran maestro para mí importante, porque es uno de los formadores del pensamiento acerca del paisaje oriental, que fue uno de los pocos autores de un tratado de pintura que nos viene desde Oriente hace miles de años atrás. Y entonces he tratado de que la técnica, por ejemplo, de lo que se llama el sublié, no se transforme solamente en una copia de lo que ellos pintan, sino en una forma de expresar lo propio, lo nuestro. Correcto. Y en eso he estado metido en realidad. He estado trabajando con eso. No sé si es como lo que te está planteando Gonzalo del tema. Sí. Y me parece genial que hayas tocado ese punto al final de cómo lo traspasamos a nuestra propia realidad, porque además tú tienes todo un cuento con los pueblos originarios que de un tiempo a esta parte lamentablemente se ha basureado un poco, sobre todo el tema de los Selknam, pero tú trabajaste eso hace 10, 15 años atrás. Entonces, por eso me interesa mucho esto que te decía yo al principio, ¿no? De que el artista de alguna manera es capaz de ver donde otros no ven. Y creo que tú ya hace 10 años atrás, 15 años atrás, estabas hablando del tema de los Selknam, estabas hablando de hecho, tienes retratos de Licura Chihuahilaf, junto con poemas de él. O sea, por eso te digo que para mí es muy difícil poder hacer este capítulo, porque siento que hay miles de temas de conversación y hay muchas aristas, entonces no sé mucho por dónde agarrarlo. Sí, claro, está bien. Me disculpo por eso, pero es que en realidad los temas a mí me importan por lo que me van a contar. Por ejemplo, en el caso de ya que lo tocaste, en el caso de los Selknam, el tema no lo veo como solamente un reclamo al genocidio, al querer hacer desaparecer a todo ese pueblo maravilloso con toda su cosmovisión extraordinaria, porque es extraordinaria, sino cuando me puse en el punto de los Selknam, yo me preguntaba, ¿qué fue el paisaje que vieron ellos? ¿Qué esos ojos vieron en el paisaje? ¿Cómo es el paisaje abrupto, violento, de frío,
de intranquilidad, de tormenta. Todo eso me pasaba cuando estaba poniéndome, con todo respeto, en el lugar de como un cabonero Selman se paraba en un canal frente a toda esa inmensidad. Entonces se me aparecía todo este espíritu romántico del siglo XVIII, Sí, sí. del hombre frente a la naturaleza, qué sé yo, y toda esa cosa. Entonces, no es un tema mero de estar copiando lo que Martín Gusinde describió en sus libros o el cura D'Agostini filmó y fotografió, sino realmente tratar de entender todo aquel paisaje. Que es un poco, si me permiten, Adelante. que es una libreta, no sé si ahí se ve. Un segundo, ¿Algo? un segundo. Vamos a ver. Veamos. Parto diciendo, ¿no es cierto?, una visión que tuvo Lola Kiepja, que habla acerca de que ella está siendo llamada a la gran montaña del cielo, es decir, una forma poética de decir, me voy a morir. Entonces, yo en el fondo que estaba armando un libro acá de cómo era el paisaje, cómo era la montaña, pero que fuera lo más abstracto posible, no una descripción Fotográfica. fotográfica, porque en Claro. realidad la novela no me interesa fotográfica. Y después los rostros que dieron ese trabajo, Oh, y mira, es que bueno. la naturaleza, y cómo ellos a esa naturaleza le daban un carácter de rito, de una cuestión sagrada. Entonces ahí estaban los personajes en realidad, que es el libro que estoy trabajando también para armar algo con esta temática que son los pueblos originarios, en este caso los Selimes. Claro. Bueno, quería algo que había quedado en el tintero, valga la redundancia de tinta, quería mostrarles también una pequeña carpeta que le llamo cuarentena, Veámosla, que fue veámosla. la que hice con materiales que tenía en realidad a mano, que son bajo el gentil auspicio de un amigo que tiene imprenta y me regala cartón y me regala papeles, qué sé yo, todo eso. Entonces, a propósito del paisaje, lo que normalmente uno entiende por paisaje oriental es algo así como esto. Claro, minimalista y Claro, ¿no es cierto? Y pintas. que son las montañas que siempre están muy arriba y que las bañan las nubes para hacerlas desaparecer en la parte de abajo, y etcétera, etcétera. Claro. Como tú decías, normalmente escribo cosas alrededor de lo que dibujo, y estas son las montañas de Huanchán, Claro. la montaña amarilla, que son muy, muy importantes para los pintores, que por ejemplo Chitao las pintaba mucho. Pero en este verano yo estuve trabajando en un proyecto en el que invitaron de la Municipalidad de Putaendo a un concurso de pintura, que fotógrafos locales tomaron muchas fotografías de las montañas, y nosotros no podíamos salir, obviamente, por el Sí. tema de la cuarentena, y mandaron el material, y estuve trabajando precisamente con la técnica del Subié, pero el tratamiento del paisaje chileno, no una idealización del paisaje oriental en este caso. Claro. No sé Wow. si se nota. Se ve. Sí, se ve. Pero ese es el tema de no tratar de confundirme en imitar algo que en realidad desconozco, porque desconozco las montañas Huangshan o cualquier otra montañas de China, entonces, salvo por fotografías, pero no es lo mismo estar presente, Claro. mirarlas, tocarlas. Claro. Eso, ese era el motivo. Buenísimo. Sí, bueno, buenísimo. por ahí algún historiador del arte chileno decía que era imposible ser artista en Chile y no referirse al tema del paisaje, porque de alguna manera el paisaje nos determina profundamente a todos, digamos. Efectivamente. Entonces, sí, Claro que claro. sí. Es que es Sí, es fundamental. interesante esa apreciación. Es fundamental el tema del paisaje, porque en realidad Chile en el arte se hizo a partir de los cuadernos viajeros de los artistas viajeros, como María Graham, como otros, Claro. que visitaron, vieron, y otro de los referentes para mí importantes en el momento del paisaje es
Amedeo Pisis, que fue un geólogo, geógrafo, dibujante, contratado por el gobierno chileno para 1800 y algo, y que le encargaron la tarea de dibujar la geografía de Chile, y los dibujos son realmente maravillosos. Entonces, es como buscar esas influencias, buscar lo que en realidad nos ha permitido ser hasta hoy un país de paisajistas, como es un país de poetas también. Correcto, correcto. Claro, Genial. claro que sí, claro que sí. Oye, una pregunta. Oye, Domingo, Sí. y otras referencias más occidentales, yo sé que te llama la atención poderosamente Sargent, porque lo hemos conversado mucho. También por ahí sé que William Turner te fascina como a todos, digamos. ¿Qué otros referentes más de Occidente tienes en tu pintura? En realidad, de Occidente me gustan mucho los pintores chilenos del principio de la academia, 1900, qué sé yo, como Smith, como Valenzuela Llano, Valenzuela Puelma. Me encanta la manera de enfrentar el paisaje casi en detalle que tiene Pablo Burckhardt, por ejemplo. Y después, cómo no es una relación directa, pero cómo también hace una influencia por al ser alumno de Pablo Burckhardt, Adolfo Kuhn, cómo traspasa esa información pictórica a su trabajo también. Entonces, pero también hay otro, Sí. lo dije, de los occidentales me gusta bastante el trabajo de los pintores rusos y de los pintores nórdicos, sobre todo los daneses y Cierto, los... Sí. cierto. Sí, Sí, me gusta mucho el trabajo sí, de cierto, ellos. No cierto, voy a dar cierto. nombres porque en realidad no los recuerdo todos, pero para mí, como eran colonias de artistas, son muy importantes como grupo. Claro. No es que no crea en el arte contemporáneo ni en el paisaje como lo muestra el arte contemporáneo y todo eso. No estoy hablando en contra de eso. Simplemente a mí me mueven ciertas ideas de lo abstracto que hay dentro de la realista rusa, por ejemplo. Correcto. Ya. Buenísimo, genial. Domingo, ha sido genial esta conversación, muy intensa, muy potente en cuanto a carga poética, la naturaleza misma, las referencias. Hay una de las preguntas que nosotros, para englobar el capítulo y que también para quienes nos están viendo, también surjan inquietudes, surjan motivaciones en cuanto a pintar, a interesarse, a acercarse al arte. ¿No? La pregunta, bueno, todo esto tiene de la naturaleza, nos acerca a la calma, a la tranquilidad, pero la pregunta es cómo nos beneficia la pintura en estos sentidos, en tu opinión. En estos tiempos, además, en la actualidad. Sí, qué intensas las preguntas de los anfitriones. Sí, es que es como dice Gonzalo, es difícil responder en segundos algo que en realidad tiene una intensidad y una profundidad enorme, porque en realidad Sí. yo había leído un libro hace un tiempo atrás que se llama La pintura nos hace ser mejores personas. Y era toda una reflexión acerca de cómo las personas enfrentan la pintura o el arte cuando van a un museo, por ejemplo, frente a una obra, qué les produce y todo eso, y cómo salen, cómo entran y cómo salen después de eso. Entonces, sí, yo pienso que la pintura, en cualquiera de sus técnicas, ¿Correcto? el arte, en cualquiera de sus expresiones, la cultura, en cualquiera de sus formas también, sí aporta para que nosotros tengamos una idea de un poco mejor del ser humano. Yo creo que estamos sobrevalorados en esta casa enorme que tenemos, que es única, que es nuestro planeta. Estamos sobrevalorados los seres humanos y por eso que somos tan dañinos con todo.
nos sentimos dueños de todo y en realidad somos parte de un proceso, somos parte de una cadena. Entonces, mientras no comprendamos eso, vamos a seguir tirando plástico en el mar, vamos a seguir dejando lata en los roqueríos, vamos a seguir dejando cosas sucias en la montaña. Entonces, cuando comprendamos realmente que somos parte de eso, que tienen los pueblos originarios, como también los mapuches, por ejemplo, cuando comprendamos que somos parte de la tierra, que no estamos ajenos a ella, que nos debiera conmover lo que le ocurre, como ahora con el calentamiento global, entonces vamos a poder ser mejores personas. No estoy hablando de que las personas son malas per se. Decía Rousseau en su libro La educación de Emilio, me parece que era, que el hombre nace bueno por naturaleza, pero son las instituciones las que los corrompen. Entonces, creo que si nosotros nos sacamos un poquitito toda ese vendaje que tenemos de que somos mejores que cualquiera en la creación, va a cambiar nuestra percepción de todo, de la naturaleza y todo eso. Claro que sí, claro que sí. Buenísimo. Y para quienes quieran pintar o acercarse a la pintura, ¿qué consejo le podrías dar en un tema pictórico, técnico? Sí, insisto, difíciles las preguntas de nuestros anfitriones. Sí, hoy día fuimos más intensos, la poesía nos elevó. Es que aconsejar es complejo. Mira, yo me gusta leer mucho, leo harto. Le dedico mucho tiempo a la lectura. Y tengo muchos libros en mi casa, pero no los tengo para exhibirlos para que la gente que va diga, no. Claro. Los tengo porque los siento como personas que están ahí acompañando. En realidad, cuando tomo un libro de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Tomo una persona que está ahí expresada en pensamiento y en palabras. Asimismo, yo creo que con el arte uno debe ejercitarse, uno debe trabajar, debe reflexionar, como dice Rainer Maria Rilke en las cartas a un joven poeta, le dice, usted cuando se levante en la mañana, pregúntese si debe escribir. Uno cuando se levanta en la mañana debe preguntarse, ¿debo pintar? ¿Debo dibujar? Y si lo voy a hacer, tengo que hacerlo con todo mi ser, de la mejor forma posible, no preguntándome por los materiales que necesito, porque eso se soluciona, sino con uno frente a aquello que es un desafío. Genial. Sí. De verdad que esta es la parte que nosotros damos las gracias de esas reflexiones, Domingo, porque no solamente quienes nos van a escuchar o ver en este capítulo, sino que nosotros mismos nos transmite esa reflexión y nos baja en este espacio terrenal que en el fondo somos todos. Entonces, de verdad que es algo que nosotros nos sentimos súper agradecidos. A veces hacemos preguntas más intensas porque de verdad es una reflexión para todos, en realidad, cómo vivimos en la actualidad, cómo nos podemos adecuar a encontrarnos nosotros mismos y esas banalidades o velos que nos ponemos en la sociedad nos transforman como personas. Entonces, de verdad que súper agradecidos sí, a pesar de que no quería dar consejos, sí lo hacemos entre nosotros como compañeros, como amigos, para levantarnos y sobre todo seguir adelante. Por supuesto. Yo creo que nunca un consejo tiene que ser como una suerte de coerción, una suerte de ponerse encima del otro, sino de transmitirle lo que también otros nos han transmitido a nosotros. Yo no soy yo, Domingo González, porque yo fui solo el que buscó las cosas y no. Ahí, como dice Newton, estamos parados sobre los hombros de gigantes para poder estar mirando lo que estamos mirando. Wow. Así es. Wow. Mira, cómo nos has compartido en un ratito toda una serie de citas de grandes escritores. Genial. Ha sido genial y nada, pues siento que de alguna manera tu búsqueda tiene que ver mucho con lo sublime y de alguna manera ha quedado reflejado en este programa, así que te lo agradecemos mucho, Domingo, de verdad. Yo agradezco a ustedes, de verdad, Andrés y Gonzalo, les agradezco que me hayan permitido estar con ustedes porque he visto sus 9 capítulos, o sea, sus 8 capítulos anteriores, 9, y a
a la invitada anterior, María José Ortúzar, que habló Sí. acerca del vacío, cuando estaba partiendo su charla, habló del vacío, y claro, uno encuentra esos nexos. Cuando Juan Marco habló también de estudiar, de preocuparse de la historia, de leer, todo eso, son los nexos, que son, por ahí es donde al final tenemos esas raíces que tienen todos los árboles en el bosque, así también las tenemos nosotros, yo creo. Genial. Así que muy agradecido, muy agradecido. Gracias a ti, Domingo. Para los que nos están viendo también, nosotros hacemos extensión de los agradecimientos del capítulo de hoy día. Esperamos que les haya gustado. Podríamos conversar más, por supuesto que sí, estas conversaciones nosotros tratamos de comprimirlas, pero uno ojalá pudiera hablar horas de esto, pero sí quedar que en el mensaje de que podamos reflexionar. Todos los capítulos han tenido algo, una inquietud o una reflexión positiva en cuanto a acercarnos al arte. Hablamos de acuarela, nos reímos, conversamos, algunos capítulos son más intensos, pero justamente buscamos eso, acercarnos entre gente que ama el arte y lo transmite en su forma de expresarlo. Domingo, te damos un abrazo a la distancia, desde aquí de San Pedro de Atacama, Gonzalo desde Santiago. Tú estás en Santiago, Domingo, ¿cierto? Ahora en Santiago, sí. Correcto. Sí, ¿Y estás haciendo algún taller, algún evento en el momento? Sí. Tengo unos amigos con los que, compañeros, colegas, hombres y mujeres que nos juntamos a conversar de arte los días lunes y que estudiamos juntos, que fueron nuestros profesores, y Wow. vamos a hacer una pequeña exposición en mi departamento. Ahí van a estar Úrsula, mi compañera, va a estar Sergio, un profesor, Carlos, el curador, etcétera. Entonces, va a ser todo online, obviamente, porque no se puede estar, pero sí, estamos en eso, estamos buscando las formas de poder estar presentes en la cultura a través de lo que hacemos, que Correcto. en este caso la cultura. Manténnos informados, coméntanos cuando tenga ese evento para poder participar y que la gente que nos vea también pueda tener la oportunidad de verlo. ¿Cómo no? ¿Hay un grupo también que manejas tú en Facebook? Sí. ¿Cómo se Hay llama? un grupo que se llama Pintando con Agua. ¿Ya? Trato por todos los medios que sea solamente de acuarela, que hablemos de acuarela, que comamos acuarela, que pensemos acuarela, que tomemos café con acuarela, pero que sea de acuarela en realidad. Genial, genial. Es la misma búsqueda, la misma motivación, el mismo interés, y hacia allá está enfocado Chile Acuarelas también, así que estamos alineados en eso. Sí, sí, extendemos a quienes nos están viendo que participen del grupo y nosotros como Chile Acuarela también le extendemos la invitación. Bueno, nada más que decir, nos despedimos, esperamos que le haya gustado este capítulo 9 y nos vemos la próxima semana con un nuevo invitado y esperamos que lo disfruten al igual que nosotros. Nos despedimos, Gonzalo, un abrazo. Muchas gracias. Igual para ti, Domingo, gustazo de verte. Igual, y nos encontramos luego. Sí. Yo creo que nos vamos a encontrar bien luego. Ok, listo. Claro que gracias, sí. Gonzalo. Gracias, Andrés. Un abrazo, un abrazo. Gracias a ti. Gracias a ti. Chao, chao. Nos despedimos. Chao, chao.